Parece que las vacaciones no les han hecho mucho bien. Señora Presidenta, una cuestión previa mientras se reparte el proyecto siguiente, si me permite. ¿Cuestión de orden? Sí, congresista. Señora Presidenta, colegas congresistas, debo aprovechar de estos instantes para expresar en nombre del Cusco algunos temas sustanciales que están ocurriendo allá en el departamento. Uno de ellos, se van a cumplir más de 25 días de la huelga magisterial que están empezando a afectar las actividades económicas sin que a la fecha se haya logrado resolver a través de las distintas mesas de diálogo que no han logrado concretarse con el Ministerio de Educación. Ayer se ha inclusive llegado a levantar los rieles del ferrocarril, evitando que los turistas pudieran tener un tránsito normal entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Los turistas están empezando a sufrir las consecuencias, los maestros aún no tienen las soluciones correspondientes, pese a que esta comisión permanente a inicios de este año llegó a decidir por una norma que establecía un mínimo de 1.780 para todos los maestros, incluidos los contratados a nivel nacional. Yo quisiera solicitar que la Presidencia pudiera recomendar primero a la Ministra de Educación, al Ministro de Economía, para que ofrezca una pronta solución a esta ya larga huelga que no solamente está perjudicando a los maestros propios, a los estudiantes, sino las actividades económicas de todo el departamento del Cusco. Pero al mismo tiempo, coincidentemente, hoy día se ha iniciado una nueva paralización de 48 horas en la que el pueblo del Cusco está exigiendo la necesidad de que el Ministerio de Transportes inicie las obras del movimiento de tierras en relación al aeropuerto de Chincheros y que al mismo tiempo el ministro de Transportes pueda informar respecto de las condiciones de resolución del contrato que por mutuo disenso ha sido anunciado por él mismo en la ciudad del Cusco, habiéndose comprometido a poder precisar las condiciones en los siguientes días. Ha pasado más de un mes de tal anuncio y sin embargo no hemos tenido aún las respuestas precisas correspondientes. Ayer ha estado un funcionario del Ministerio de Transportes en Cusco sin que hubiera hecho las precisiones correspondientes. Por esta incertidumbre, el pueblo del Cusco nuevamente ha aunado a la paralización de los docentes para exigir al mismo tiempo no solo la solución de las demandas de los profesores, sino también está exigiendo el inicio inmediato por obra pública del movimiento de tierras del aeropuerto de Chincheros, razón por la cual me permito solicitar a su presidencia pueda hacer las invocaciones correspondientes ante la emergencia que hoy día vive respecto a estas situaciones en educación y en transportes, que termina complicando también el turismo en todo el departamento, a los ministerios correspondientes para una pronta solución del Ejecutivo. Se toma nota de su pedido, congresista, sí, congresista Incio, pero antes permítame, vamos a suspender breves minutos. Solamente se quedan los asesores de las comisiones que están programadas. Yo voy a rogar, es difícil hacer en este hemiciclo con tanta bulla una sesión en la que tenemos que estar atentos a cada uno de los proyectos. Los asesores que no estén llamados por la oficialía tengan la amabilidad de dejar la sala. Y a los demás los llamaremos, pero así no se puede hacer sesión. Todos conversan, miren allá, están conversando, hablan por teléfono y esa bulla llega aquí. Oficial mayor, por favor, sírvase a disponer el orden. Bien, entonces un breve receso por orden de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, una sesión más de la Comisión Permanente. Hay que indicar que ya se ha aprobado la conformación de una subcomisión que evaluará la propuesta del Ejecutivo, ¿no?, para evaluar la candidatura de Nelson Schack a la Contraloría General de la República.
está integrado por uno de cada bancada. El plazo para el informe vence el 18 de julio y el 19 a las 10 de la mañana habrá sesión de la comisión permanente con presencia del candidato Nelson Schack. ¿Quiénes integran esta comisión evaluadora? Percy Alcalá, Juan Cheput, Foronda, Gloria Montenegro, Javier Velázquez Quesquén y Armando Villanueva integran esta comisión evaluadora. 26 integrantes de la comisión permanente votaron por unanimidad. También se debatió propuesta de la Comisión de Economía para ampliar el plazo hasta noviembre del 2017, la reprogramación de pago de aportes previsionales al Fondo de Pensiones de Sistema Privado de Pensiones por parte de los gobiernos regionales y gobiernos locales establecido por el Decreto Legislativo 1275. Bueno, se suspendió ese debate para poner acuerdo en la redacción final. También la Comisión de Trabajo propuso regular el descanso adicional por exposición a radiación ionizante a sustancias radioactivas de personal de salud. Hay que indicar que esto se suspendió porque no estaba el presidente ni vicepresidente de la comisión. La Comisión de Transportes también está planteando el proyecto de ley 1350, que ya se aprobó por unanimidad por la Comisión de Transportes, que se propone declarar de interés nacional y de necesidad pública el mejoramiento del ferrocarril Tacna y Arequipa, ¿no? Esta es una iniciativa de Guillermo Martorell. El congresista Bocángel indicó que implica la necesidad que tiene nuestra frontera con Chile para poder fortalecer e implementar dicho ferrocarril que tiene una gran demanda. Así que son varias las iniciativas que se van a ver, ¿no? Se van a ver hoy en la comisión permanente. Hay que indicar que el congresista Martorell planteó un texto sustitutorio y pidió cuarto intermedio y fue aceptado por la comisión permanente sobre esta iniciativa de declarar de interés nacional y de necesidad pública el mejoramiento del ferrocarril Tacna-Arica. Así que se ha estado un poco, se ordenó, ¿no?, poner orden, ya que hay que indicar que la comisión permanente está sesionando en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Bien, mientras se terminan de hacer las coordinaciones, ¿no?, en unos momentos se inicia la sesión. Hubo el quórum respectivo. Estamos en directo a través de Congreso Televisión. Canal 550 de Movistar. Mayor, ya vamos a escuchar a la presidenta del Congreso, que está esperando simplemente, o está viendo que todo esté listo, que haya más silencio absoluto para poder seguir con el desarrollo de la sesión. Vamos a reiniciar la sesión. Congresista Incio tiene la palabra. Sí, presidenta, muy buenas tardes. Colegas congresistas, muy buenas tardes. Me auno al pedido del congresista Villanueva. Presidenta, creo que por falta de voluntad política de la ministra, este paro del magisterio en el Cusco, ya estamos en 26 días de paro, presidenta. Yo solicitaría a su presidencia, por favor, absuelva ya este problema a la señora ministra y el ministro de Economía. Esto lo pido en nombre de los niños del Cusco, en nombre de los jóvenes. Son 26 días de paro, presidenta. Hoy día, como ha dicho el congresista, Cusco ha entrado en un paro, pero total, presidenta. Están apoyando todas las organizaciones vivas de la región y los cusqueños nosotros siempre vivimos del turismo. Y pobres turistas que vienen de otros países se chocan con un paro y no llegan a su propósito de venir hacia Machu Picchu. El tema del aeropuerto, efectivamente, desde nuestra bancada hemos presentado un proyecto de ley, presidenta, modificando el artículo donde inicialmente decía por obra privada y ahora se está convirtiendo a una obra pública. Ese proyecto de ley seguramente se tratará en algún momento. En ese sentido, presidenta, solicito por favor a usted, invoque a la ministra y al ministro de Economía para que absuelva de una vez por todas el paro del magisterio del Cusco. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Incio. Tiene la palabra el congresista Lucio, después el congresista Gana, y ahí vamos a cerrar este tema, por favor. Congresista Lucio. Gracias, presidenta. Justamente sobre este problema de la huelga general indefinida del magisterio
que ha empezado en la región Cusco. A partir del día de hoy, mi región, la región Puno, también con todas sus bases a nivel de todo el departamento de Puno, han ingresado a una huelga general indefinida. Revisando las noticias por los diferentes canales de televisión a nivel nacional, revisando las redes sociales, encontramos que la movilización, la paralización es total. Por lo que pido, señora presidenta, que se busque una mesa de diálogo, ya que tanto los docentes agrupados en la región Cusco como también los docentes agrupados en la región Puno no están reconocidos en su representatividad, en sus gremios, por lo que solicito que se entable una mesa de diálogo con estas dos regiones en conflicto. Tenemos entendido que el Ministerio de Educación entabla un diálogo directo con el sindicato reconocido, pero tanto como, vuelvo a reiterar, tanto como los docentes del Cusco como los docentes de la región Puno no están reconocidos en su organización sindical, por lo que pediría su intermediación para que se pueda resolver este problema, porque no solamente ya es un problema de la ministra de Educación, ya involucra al Ministerio de Economía y Finanzas y al Premier Zavala para que se pueda resolver. Yo creo que en este punto todavía es posible que se pueda entablar una mesa de diálogo antes que, digamos, la problemática se pueda extender y pueda tener, digamos, un atraso muy grave para los estudiantes, para la población escolar de esta región sur del país. Sí, congresista Lucio, las mesas de diálogo tienen que establecerlas los del Ejecutivo. Lo que podemos hacer es solamente la invocación que nos han pedido los congresistas de llamar a la ministra de Educación y al ministro de Economía para que ellos puedan tomar las diligencias, porque son problemas del Ejecutivo. Nosotros no podemos resolverles el problema, pero sí podemos llamar a los ministros para que tomen inmediatamente acción. Eso podríamos hacer. Congresista Arana, si me permite, Presidenta, efectivamente nosotros en la Comisión de Educación, por acuerdo de la Comisión de Educación, nos hemos apersonado ya hace 3 semanas, cuando la huelga estaba en sus inicios, para que la señora ministra entablase una mesa de diálogo. Estuvieron 4 congresistas y el congresista Ceballos del partido de Pedro Pablo Kuczynski, y también estuvo el gobernador regional del Cusco. Entonces lo que nosotros hemos hecho es mediar para que tanto el gobernador regional del Cusco, los docentes del magisterio del Cusco y los congresistas puedan sentarse en una mesa para poder empezar a trabajar el pliego de reclamos que ellos tienen. Es decir, nosotros hemos justamente cumplido ese rol de poder hacer que ellos se aproximaran, y eso es justamente lo que estoy solicitando a su presidencia. Gracias, congresista Lucio. Por último, para este tema, congresista Arana, y luego vamos a seguir con el orden que tenemos de los proyectos. Congresista Arana. Gracias, Presidenta. Habida cuenta, Presidenta, que en realidad, como dice el congresista Lucio, el congresista Armando Villanueva, varios congresistas hemos interpuesto los mejores oficios para que pueda resolverse ese tema, incluso para que la propia ministra de Educación pudiera responder al pedido de liderar la mesa de diálogo de solución a los problemas del Cusco, pero lo que está ocurriendo es que más bien, como expresa el congresista Ávila, más bien se extiende la protesta magisterial en el sur, y por ejemplo ya en mi región también se ha anunciado un paro regional en solidaridad con los reclamos que están planteando en el Cusco. Entonces, Presidenta, creo que por un lado se puede hacer esa exhortación, porque es un problema del Ejecutivo, como usted bien señala, para que los ministros, en este caso la ministra de Educación, entiendo también que el ministro de Transporte, porque hay una preocupación en Cusco de que no hay cuando indiquen qué fecha arranca el movimiento de tierras, Presidenta, que ya el Ejecutivo ha señalado que han decidido hacerlo. En ese sentido, Presidenta, en vez de que esa llamada solo sea una especie de exhortación para que ellos vayan, yo creo que sería importante, Presidenta, que invitemos a la ministra de Educación a venir a la Comisión Permanente la próxima semana, Presidenta,
invocándole a que en el transcurso de estos días, por favor, atienda el pedido que le están haciendo los congresistas de la región. Pero invitemos a la ministra de Educación, en todo caso, para que venga a la comisión permanente, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Seguimos con la agenda. Señor relator, sírvase a leer el siguiente proyecto. De la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, proyecto de ley 921. Se propone modificar el artículo 4, inciso C, del Decreto Legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Se inicia la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, recaído en el proyecto de ley 921 que propone modificar el inciso C del artículo 4 del Decreto Legislativo 1186, decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Tiene la palabra el congresista León Romero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Para informar a la Comisión Permanente que, como es de público conocimiento, nuestra Constitución Política señala que la Policía Nacional del Perú tiene como finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Pero para lograr estos objetivos, nuestros policías tienen que enfrentar múltiples situaciones que ponen en riesgo su propia vida al querer derrotar la delincuencia y defendernos de esta lacra que perturba nuestro derecho a la convivencia pacífica. Es por ello que nuestra legislación faculta a los miembros de la Policía Nacional de ciertos mecanismos para defenderse y para defender a la sociedad y el Estado, a la persona, entre los que figuran el uso de la fuerza, dado de salvaguarda del uso legítimo de los instrumentos que el Estado le ha conferido a la policía y cuyo marco legal fue aprobado mediante el Decreto Legislativo 1186, cuyo objetivo era establecer las nuevas reglas que regirán el uso de la fuerza, así como determinar las circunstancias para la utilización de la misma. Sin embargo, los miembros de la Comisión de Defensa Nacional hemos creído por conveniente precisar la definición de principio de proporcionalidad recogido en el Decreto Legislativo 1186 al ser uno de los principios fundamentales por los cuales se rige el uso de la fuerza. En tal sentido, aprobamos por unanimidad modificar el literal C del artículo 4 del Decreto Legislativo en mención y se propone una mejor definición del principio de proporcionalidad para que esté acorde con la función constitucional de la Policía Nacional y con los instrumentos internacionales que sirven de referente a nuestra legislación, sobre todo en materia de derechos humanos, sin que ello signifique un uso abusivo y descontrolado de la fuerza por parte de los miembros de la policía en el ejercicio de sus funciones. Por estas razones, y comentando adicionalmente que esta es una propuesta legislativa del congresista Octavio Salazar, solicito a los miembros de la Comisión Permanente su voto aprobatorio. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Empezamos el debate. Tiene uso de la palabra el congresista Octavio Salazar como ponente del proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Este proyecto es importante, presidenta, porque está corrigiendo una definición sobre el problema de lo que significa el regular el uso de la fuerza en nuestra Policía Nacional. El Decreto Legislativo 1186 cometió un error terrible en el enfoque dado en esos momentos en un decreto legislativo, en una de las facultades que el Poder Legislativo le otorgó al Ejecutivo. Y en ello, señora presidenta, se define a la proporcionalidad, que ahí está el error, que el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de la fuerza empleada para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o a la situación por controlar. En otras palabras, es decir, si a la policía le tiraban piedras, la policía tenía que coger piedras para defenderse con piedras. Es decir, si las personas, los oponentes, en una situación dada, utilizaban cualquier otro tipo de medio,
Entonces la policía tenía que mirar qué tipo de medios estaban empleando ellos para poder agredir a la población o atacar la propiedad pública privada. Entonces también tenía la policía que ver qué medios estaban para poder defender. Entonces, Presidenta, pues esto era un tema arcaico, obsoleto, fuera de visión. Entonces, indudablemente que esto requiere hacer un cambio. Y es en ese sentido, señora Presidenta, que esta norma establece que la proporcionalidad de ninguna manera significa igualdad. De considerarse así, el uso de la fuerza ejercida por nuestra policía debería ser correspondiente a la resistencia y al peligro que generen los sujetos a intervenir. Es decir, como ya le manifesté, si se usan palos o piedras, la policía tendría que defenderse de la misma forma y defender a la ciudadanía y defender la propiedad pública privada. ¿Qué nos dice la jurisprudencia internacional y nacional? Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de la proporcionalidad es un principio continente, es decir, el mismo que tiene subprincipios. Primero, la razonabilidad. Segundo, la racionalidad. Y tercero, la proporcionalidad propiamente dicho. Esto está en el expediente 009 del 2004 del Tribunal Constitucional. En tal sentido, por ello es necesario que tenga que corregirse la definición de proporcionalidad en el decreto legislativo 1186. Nuestro proyecto de ley, señora Presidenta, recoge el artículo número 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado en la Asamblea General de la ONU, ello porque nuestra Constitución, en su cuarta disposición final y transitoria, obliga a que la interpretación y resguardo de los derechos humanos debe darse en razón a instrumentos internacionales. Considerando también, señora Presidenta, que el informe anual 2015 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desarrolla condiciones para el uso de la fuerza, se reconoce la potestad del Estado de resguardar el orden público. Define la proporcionalidad como un criterio diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto el cual se pretende intervenir, y con ello emplear tácticas de negociación, de control o uso de la fuerza. Nuestra fórmula recoge lo señalado por los instrumentos internacionales, modifica la definición de proporcionalidad como lo siguiente: el uso de la fuerza se aplica con un criterio diferenciado y progresivo, determinado por el nivel de cooperación, resistencia, esta puede ser activa o pasiva, o agresión de la persona o personas a quienes intervienen, y considerando la intensidad, la peligrosidad de la amenaza, condiciones del entorno y los medios que disponga el personal policial para contratar una situación específica. Entonces, señora Presidenta, el uso diferenciado y progresivo de la fuerza propuesto ya no es palo contra palo, piedra contra piedra. Por ello, de acuerdo a la conducta del sujeto intervenido y considerando la peligrosidad, adicionando además condiciones de entorno y medio que ayude a nuestra policía a repeler la inconducta a tratar. Entonces, señora Presidenta, tenemos una norma actual de acorde a los derechos humanos, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a sentencia del Tribunal Constitucional, totalmente constitucional esta norma. No tenemos nosotros en ello ningún reparo, señora Presidenta, y lo que se busca es poner a la policía y al país a tono con las necesidades que se requieren y que se tienen para poder mantener el orden público, repeler los temas relacionados al tema de la criminalidad
organizada y común, y ello, señora presidenta, para nuestros policías que nos están escuchando, es un tema muy bueno, porque van a tener una norma que los defienda, no una norma que por el contrario todos tengan que salir al final de una situación, de un conflicto dado, tengan que salir enjuiciados y con una serie de problemas. Es decir, el Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias, y es en ese sentido, señora presidenta, solicito a nuestros congresistas de esta comisión aprobar este proyecto de ley que va a ser de suma importancia para nuestra Policía Nacional. Muchas gracias. Gracias, congresista Octavio Salazar. Tiene uso de la palabra el congresista Donaire. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todos los colegas parlamentarios. Seguramente en algunos de nosotros existe algún tipo de reparo en esta disposición modificatoria de excederse en el uso de sus facultades, en el uso de la fuerza. Pero esto no es así, señores, y debemos apoyar esta iniciativa. La Comisión de Defensa acabamos de regresar del BRAE. Hemos estado 5 días en el BRAE, la Comisión de Defensa, y hemos percibido, señores, la desmotivación de las fuerzas del orden en combatir el narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque terminan involucrados en juicios interminables y en una persecución. Y en ese sentido existe una gran diferencia entre aquellos que actúan al margen de la ley para delinquir y otros que actúan en cumplimiento del deber en protección de todos los peruanos en el orden interno. En ese sentido, creo que esta modificación hay que apoyar a fin de que puedan las fuerzas del orden. Pero sí, señora presidenta, acá se restringe su ámbito de acción a la Policía Nacional. Yo invito a todos los integrantes que esto debe extenderse a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Acaso los miembros de la Fuerza Armada no cumplen en situaciones extremas cuando exceden las posibilidades de la Policía Nacional en apoyo? Sí entramos como en la última vez que se ha apoyado en Tumán, en la azucarera. En la zona del BRAE estamos actuando juntos la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas. En ese sentido, señora presidenta, yo invito a que bajo ese mismo sentido se agregue también a los miembros de la Fuerza Armada a fin de que garantice y asegure dentro, por favor, del respeto irrestricto de los derechos humanos. Sí, se pide una interrupción, la congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Esta propuesta nace en el año 2007, cuando se recrudece todo el terrorismo en el BRAE. Y se hace la propuesta en el propio Congreso de la República y se lleva al Ejecutivo. Era el ministro de Defensa, el señor Alan Wagner. Se hizo todo un rollo porque los caviares hicieron un escándalo de los diálogos, terminó en el tribunal. El Congreso terminó confrontado con el tribunal y quedamos en el limbo. Pero es de justicia realmente que las Fuerzas Armadas estén incluidas, porque lo que se decía en ese momento es que las Fuerzas Armadas tenían que preguntar con qué me ataca el enemigo para ver con qué me defiendo yo. La burla fue por todas partes para que pongan micrófonos en los árboles. ¿Con qué armas han venido? Y me parece de justicia que se incluya a las Fuerzas Armadas, porque la propuesta, la idea nace del BRAE, inclusive no estaba la policía, nace para las Fuerzas Armadas del BRAE para que se puedan Tintaypún, Coquerqué, Acobamba, Oncobamba. Para eso nació, para esas zonas de ahí. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Para terminar. Sí, ¿le pide otra interrupción al congresista Cheput? Para anotarlo. Continúe entonces. Nada más para terminar, señorita presidenta. Mire, las fuerzas del orden, quizá nosotros no tenemos el debido reconocimiento y gratitud, pero sí se exponen a riesgos. Y creo que esta disposición de proporcionalidad, de darle la ventaja en cumplir una labor, debe considerarse, e invoco a todos los integrantes, dentro, vuelvo a repetir, del respeto irrestricto de los derechos humanos. Creo que ha habido situaciones de lamentar, pero han sido aislados, y muy aislados, les aseguro, y parte de esta responsabilidad de excesos aislados que ha habido, señora presidenta, quiero poner en autos, es porque en los institutos armados, a falta de oficiales, han tenido que mantener en zonas de emergencia
hasta 2 o 3 años y han derivado en estrés postraumático que ha derivado a estas situaciones de exceso. Nada más, señora presidenta. Gracias.